Buenas noches, señoras y señores profesionales. Les damos la bienvenida al webinar organizado por el Centro de Innovación y Creatividad Empresarial CICE de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma. El tema de hoy, Plan Contable General Empresarial, su importancia e incidencia tributaria 2021. La conferencia está a cargo de nuestros expositores, Magíster Jaime Flores Soria, el Magíster Freddy Yaque Sánchez. Magíster Jaime Flores Soria es gerente general de SECOF Asesores, magíster en administración, contador público colegiado, con más de 35 años de experiencia profesional en contabilidad, asesorando empresas del sector construcción, industrial, transporte, comercial, etc. Dicta en la Universidad Ricardo Palma en el área de especializaciones y diplomados desde el 2003 a la fecha. Expositor Freddy Yaque Sánchez, contador público, máster en contabilidad con mención en finanzas, máster en derecho tributario, doctor en contabilidad y finanzas. Miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, miembro del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. A continuación, tenemos el saludo del magíster Jaime Flores Soria y el respectivo inicio de la conferencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, estimada Maruja. Buenas noches, estimados amigos, amigas que están enlazados para escuchar este importante tema que vamos a tratar. En mi caso mío, la parte 1 que voy a tratar sobre el plan contable de la incidencia tributaria y Freddy Yaque sobre su importancia. Muy bien, empezamos y va a ser interesante los temas que vamos a tratar. Son temas muy novedosos. Muy bien, empiezo por un tema ancho de banda. Voy a apagar un ratito mi cámara. A ver, ahora sí. Estos 4 puntos voy a tratar. ¿Quiénes están obligados a llevar este plan contable con efectos tributarios? Las infracciones tributarias de SUNAT por no aplicar el plan contable cuando tienes un proceso de fiscalización. Un comparativo de la aplicación de las NIC y si no aplica las NIC. Y por ahí voy a poner un caso práctico de cierre contable del sector servicios, que siempre pregunta. Muy bien, empezamos. Como sabemos, pues, el Plan Contable General Empresarial, el modificado, se encuentra vigente desde el año pasado, del 2020, y trae bastantes novedades, ¿no? Trae bastantes novedades. Este plan contable salió publicado el año 2019 para que se aplique en forma obligatoria el año 2020 y el año 2021, con mayor razón ahorita. Entonces, para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Que en su parte introductoria dice que este plan contable ha sido diseñado para empresas que perciben lucros de cualquier tamaño o sector, pero puede ser adaptado por otras entidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice otras entidades, ahí estamos las ONG, por ejemplo, que es una asociación, las asociaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto? Las fundaciones. Entonces lo pueden adecuar. Pero algo bien importante,
que para aplicar este plan contable general empresarial, el modificado, dice bien claro esta norma, si tú quieres aplicar, tienes que conocer la NIF. Y no solamente las NIF, como acá aparece la norma NIF full o NIF completas, también la NIF PYME. Necesariamente es obligatorio, si no, no se puede aplicar este plan contable. O sea, refuerza el concepto porque este plan contable salió el año 2010 y tuvo vigente hasta el 2019. Por eso es que se modifica y se actualiza para el año 2020. Lo que pasa es que en ese lapso de 2010 hasta 2019 eran conceptos tradicionales de lo que era un activo, un pasivo y patrimonio, y quizás uno no incidía tanto en el tema de las NIF. Pero este nuevo plan incide mucho en el tema de las NIF y NIF PYME, para que así tu información financiera, cuando tú registres, saque los estados financieros, esos estados financieros de carácter financiero, sea útil para que tomes decisiones financieras. Entonces, da mucho énfasis al concepto de lo que es activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Da mucho énfasis. No es el mismo concepto que estaba durante el año 2000 a 2019, que estaba indicado en el marco conceptual de la información financiera. Resulta que ese marco conceptual de la información financiera también ha sido actualizado y también está vigente del año 2020, porque salió publicado en el peruano el 17 de julio del 2020, oficializan el marco conceptual y las NIF versión 2020. Entonces, es totalmente diferente el concepto de activo, pasivo y patrimonio con el concepto que se manejaba con ese plan contable desactualizado. Entonces, ahora uno no puede decir alegremente, yo siempre escucho, oye, esta es una mercadería, ponla 20. Oye, este es debe el socio, ponla 14. No, no es así alegremente. Tienes que poner y considerar qué te dice la norma contable para que nosotros pongamos y registremos esa cuenta como activo, como pasivo, como patrimonio, como ingreso o como gasto. Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos. Por eso te dice, tienes que observar lo que te dicen las NIF. Ahora van a ver ustedes en el caso práctico, si nosotros no consideramos ello, la información va a estar la información financiera va a estar totalmente distorsionada. Muy bien. Por otro lado, este plan contable también te dice que se trabaja en función a 5 dígitos. ¿Por qué en función a 5 dígitos? Porque aquí está. El primer número o primer dígito es lo que se llama elemento. Elemento activo, elemento pasivo, elemento patrimonio, elemento ingreso, elemento gasto. Los 2 dígitos es lo que se llama cuenta. 3 dígitos es lo que se llama subcuenta. Y 4 dígitos es lo que se llama divisionaria. Y 5 dígitos es lo que se llama subdivisionaria. Entonces, eso es lo que te dice la norma. No hay que confundir. Todo ya está ordenado. No era como el anterior plan. Por eso este es modificado. No se ha derogado el plan. O sea, sobre el plan contable que está vigente de 2010 hasta 2019, ha modificado, lo ha actualizado y lo ha mejorado. ¿Por qué digo lo ha actualizado? Porque también ese plan con el tiempo se ha desactualizado. Es decir, por ejemplo, cuando el año 2010 se aplica por primera vez el Plan Contable General Empresarial, por ejemplo, había una NIC 2 que se llamaba existencia. Y el día de hoy esa NIC 2 se llama inventarios. Pero no es por el tema de nombre. Lo que pasa que dentro del concepto de esa NIC 2 existencia, por ejemplo, decía evaluación de inventarios, método WEX, último en entrar, primero en salir, o lo que muchos de nosotros conocíamos LIFO. Resulta que la NIC 2 inventarios, la que ya está actualizada y oficializada del año pasado,
del 17 de julio no dice ello, ya no se aplica el método último en entrar, primero en salir. Entonces, por ahí va el tema, no es un tema que haya cambiado. Oye, como la NIC 2 se llama existencias, ahora se llama NIC 2 inventario, no. Ha cambiado la forma y el fondo de cada NIC, que se va actualizando en el tiempo. O también en el tiempo se derogan. Una de ellos ha sido cuando nosotros decíamos venta, poníamos venta y utilizamos la NIC 18, ingreso de actividades ordinarias. Resulta que con el tiempo esa NIC 18 se desactualizó, ya no es aplicable y se derogó y ahora aparece la NIC número 15, contrato de clientes por actividades propias de la empresa. Entonces, es más, ahora de acuerdo a esa NIC 15, tengo que seguir los 5 pasos para reconocer y medir y poner la cuenta 70, que es muy diferente a lo que era la NIC 18. Entonces, en el tiempo se ha desactualizado y este plan contable se ha mejorado y por lo tanto, la información financiera que te va a dar una información de calidad para que tome decisiones financieras correctas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aparece, y aquí, ¿por qué decimos con efectos tributarios? Sucede que aparece por el año 2006 esta norma que nos indica los libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Y esta norma que salió el año 2006 fue la base por la cual el día de hoy llevamos libros electrónicos, o lo que llaman la contabilidad electrónica algunos. Entonces, cuando sale por el año 2006 esta resolución de SUNAT que nos dice libros y registros vinculados a asuntos tributarios, aparece lo siguiente. En esta resolución SUNAT dice, los libros y registros que los deudores tributarios se encuentran obligados deben cumplir con lo siguiente. Obviamente con datos cabecera, registro de operaciones, orden cronológico legible, pero miren, utilizando el plan contable general vigente. Y entonces eso es lo que me llama a mí mucho la atención, porque a veces aquí, como tenemos el estudio contable, a veces vamos a empresas que tienen contador y yo no sé cómo aplican el plan contable. Ellos creen que siguen diciendo, esa es la 20, esa es la 30, la 40, la 50. Entonces creen que es lo mismo. Y ha cambiado, porque ahora este marco conceptual te dice, para que tú reconozcas un activo, un pasivo, un patrimonio, que son elementos del estado de situación financiera, o reconozcas un ingreso o gasto, que son elementos del estado de resultado o rendimiento financiero, deben cumplir las definiciones que dice el marco conceptual. Es decir, la definición de activo, pasivo y patrimonio. Pero además, las condiciones para reconocer. O sea, agregó ese tema que dice las condiciones para reconocer. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que esa información sea relevante y sea fiable. Eso no estaba hasta el año 2019. Entonces, no basta decir es la 20, es la 30. Oye, está bien, cumple el concepto de activo, pero ¿está seguro que es mercaderías? ¿Está seguro? A ver, hacemos inventarios y vemos que la mayoría están malogradas. Supongamos de 100.000 soles de mercadería, la mayoría, supongamos por el tema de cuarentena, 40.000 está malograda, pasó de moda, es obsoleto. Entonces, esa información no es fiable. Y tú lo pones 100.000. ¿Y cuánto tenía que haberlo puesto? 60. Porque 40 se ha devalorizado, se ha deteriorado. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado. ¿No? Entonces ahora se tiene que aplicar el nuevo marco conceptual que ya está vigente, el 2020. Entonces te dice, por eso te dice, tienes que aplicar el plan contable general vigente. ¿Viene otra resolución? ¿Viene otra resolución? Del año 2010.
y te dice, cuando tú vas a registrar esas operaciones, se considera a los hechos económicos. Claro, lo que yo registro son hechos económicos, que son susceptibles de ser registrados contablemente. ¿Y cuál es el hecho económico? De repente, compra mercadería, como hemos visto, tiene que cumplir la condición, será activo, pero tiene que cumplir primero la condición de la NIC 2, y lo que dice el marco conceptual que sea una información fiable. Si es así, lo pondrás como activo y por lo tanto pondrás la cuenta 20. Oigo, compro una computadora y ahí viene el problema, la computadora. Es la cuenta 33. No, un ratito, porque va a decir que la computadora es la cuenta 33. ¿No has visto tú con una computadora? Si tú ves, tiene dos partes. Una parte que se llama los bordes o la cajita, y otra parte intangible, que es el software, que es el Windows. Entonces, ¿por qué pones la 33? Si la 33 es propiedad de planta y equipo, que es tangible. Y el software, o sea, esa cajita que tenemos, si tú lo sacas el Windows, no funciona. Entonces, si una computadora te cuesta 2.000, ¿por qué le ponen la 33? Entonces uno dice, no, mejor le pongo la cuenta 33 1000 y la cuenta 34 intangible es 1000. No, por eso es que te dice, lee bien las normas contables. Y al leer las normas contables, te encuentras que hay tangible, la NIC 16, y te encuentras que el intangible es la NIC 38. Cuando lees bien las NIC, ahí te van a decir, mira, como esto, lo intangible vale más que la cajita, entonces reconoce, la misma norma te va a decir, como es necesario para que funcione esa cajita, reconoce como una NIC 16. Vas a plan contable, oye, la NIC 16, que es tangible, ¿qué código es esa? La cuenta 33, por eso. O sea, tienes que leer las NIC, por eso te dice, es necesario la NIC. Eso es aplicando el plan contable vigente. Y entonces por ahí viene. Cuando aplico las NIF o NIF PYME, la NIF PYME es para aquellas empresas que sus ingresos el año pasado fueron 3.000 UIT hacia abajo, y si es igual o mayor, ellos llevan la NIF full o la NIF completa o plena. Entonces, te dicen la norma. ¿Y dónde lo registro? En libro diario. Entonces ahí tenemos los regímenes tributarios, ¿no? RURRE no llevan libro diario. Los del MIPE, régimen MIPE tributario o régimen general, sí llevan. Y depende del tramo, depende del famoso artículo 6.5, ¿no? De la ley de impuesto a la renta, en la cual te dice, si es hasta 300 UIT, registro de ventas, compra y libro diario simplificado. Y aplicas el plan contable general empresarial. Y si es mayor a 300 IT, hasta 500 IT, ahí recién llevas el libro diario clásico, ¿ves? Oiga, y si es mayor a 500 OIT, ahí sí llevarás tu libro de inventarios y balances, ¿no es cierto? Y si es más de 1.700 OIT, ahí llevarás contabilidad completa. Eso te dice la norma, esto te dice el artículo 6.5 de la ley de impuesto a la renta y de esas resoluciones. Entonces, ¿quiénes llevan plan contable? Los que están en régimen tributario o los que están en régimen general. Entonces, ellos lo tienen que hacer utilizando el plan contable vigente. Entonces usted dirá, no quiero, pues, no lo voy a hacer así. No lo voy a hacer así. Yo solamente pongo la 20 porque es una mercadería. Yo pongo una 33 porque una 33. Yo pongo cuenta por cobrar accionista porque es cuenta por cobrar. Entonces, cuando saca tu estado financiero, esa información financiera no va a mostrar la imagen fiel de la empresa, que ahorita vas a ver. Y por un tema de repente de fiscalización, por no aplicar el plan contable, porque esta es una resolución, te puede generar una contingencia tributaria. Por eso es importante manejar el concepto del plan contable. No es como lo están haciendo, creen que es poner cuentas, no. Tienes que ver tu soporte, son las NIC, te dice, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, este mismo plan contable, también ustedes van a ver que también ahora te da divisionarias y sus cuentas que tienen efectos tributarios en un tema de fiscalización.
Entonces, por ejemplo, ahí está. Si ustedes dicen, vendo mercaderías y no has comprobante de pago, tú te dices, ¿se acuerdan que un dígito, elemento, 2 dígitos cuenta, 3 dígitos cuenta, 4 dígitos, divisionaria? O sea, hay divisionarias en la cual si tú vendes sin comprobante de pago, entonces tienes que ponerlo ahí. Obviamente, si tú lo pones ahí, un efecto de fiscalización, rápido vas a dar luz para un tema tributario. Si no has dado comprobante de pago, obviamente, pues, está cayendo una infracción tributaria, ¿no es cierto? Entonces, hay que otorgar comprobante de pago. Eso está escrito en el artículo 173, 174, ¿no? 175, libros contables. Todo está en el Código Tributario. Y lo mismo aparece en la cuenta 42, ¿no? Vas a pagar un gasto, tienes que pedir comprobante de pago. Si no, ese gasto no va a ser sustentado, porque lo más importante es que tiene que tener un comprobante que sustente esa operación, ¿no? Y ahí aparece no emitida. Vas a tener que poner la opción no emitida. Entonces, tiene efectos tributarios. Entonces, puedes perder el IGB, puedes perder el costo del gasto y encima te puedes hacer acreedor de una sanción tributaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿no? Y entonces te dicen, ¿sabes qué? No quiero pues llevarlo así. No quieres, entonces aquí está. Por no aplicar el plan contable vigente en un proceso de fiscalización, recuerden que el plan contable te norma una resolución SUNAT, te lo norma, entonces va a ser pasible, por ejemplo, de una sanción tributaria que está escrito en el artículo 175, numeral 2, no cumplir resolución de SUNAT, ¿ves? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como yo le decía, esto está rigiendo el plan contable modificado el 1 de enero 2020. Y ahorita van a ver algunos ejemplos que le va a llamar la atención. Le va a llamar la atención. Muy bien. Entonces no olvidemos que siempre va a haber un corte del 1 de enero al 31 de diciembre, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, eso es decreción gravable. Y aquí viene el reglamento de la ley de impuesto a la renta, te dice bien claro, usted haga su contabilidad bajo el principio de contabilidad generalmente aceptado. ¿Y cuáles son los principios de contabilidad en nuestro país Perú? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país Perú son las NIC que están oficializadas y publicadas en el peruano. Esos son los principios contables que nosotros aplicamos. Entonces, en base a esos principios contables, que son las NIC, no es lo que nosotros hemos escuchado, empresa en marcha, ente, esos son los principios de carácter general. Pero para nuestro país, oficializado y publicado en el peruano el 17 de julio 2020, son las NIC. Esos son los principios contables. Entonces todavía la norma tributaria, este reglamento te dice, está muy bien, el hecho que tú apliques tu contabilidad bajo esos principios, para un tema de impuesto a la renta, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque, por ejemplo, ahora muchos restaurantes están abriendo, no cumplen los protocolos, y entonces te dice la norma, bueno, usted no ha cumplido los protocolos, viene una FIL y lo sanciona, viene el MINSA, lo sanciona. Es una multa. Para la empresa es gasto, pero para el impuesto a la renta es diferencia temporal y permanente para cuando calculas el impuesto a la renta. Entonces, gasto tú lo pondrás como una 6.4, una multa es gasto. Contabilidad, tu estado financiero sale correcto financiero, pero cuando calculas el impuesto a la renta, a través del formulario virtual que tengo, fue el 710, tú lo agregabas, ¿ves? Eso es lo que se llama la diferencia entre lo contable y lo tributario. Por otro lado, ese mismo formulario 710 te decía, ¿ves? Según SUNAT, este es el formulario que está publicado en la página web, te decía tu información que tú das es un resumen y deben ser formulados de acuerdo a normas y principios contables. Pero eso no quiere decir que tú tienes que hacer adiciones y deducciones para un tema de renta. Entonces te estoy diciendo, una cosa es contabilidad
Otra cosa es impuesto a la renta. Pero no te olvides que esa contabilidad tiene que hacerlo de acuerdo a normas y principio contable. Así te dice, ahí está, publicado en tu formulario virtual. Entonces usted dice, la verdad es que no quiero, pues, no deseo. Entonces, viene. Aquí está. Artículo 175, numeral 2. No cumplir resolución de SUNAT. ¿Ves? No cumplir la resolución de SUNAT. Entonces ahí está la sanción, 0,3%. Ahí hay una pregunta interesante que dice, ¿y cuál fue la diferencia entre el Plan Contable General revisado que estuvo vigente hasta el año 2009? Porque a partir de 2010 salió el Plan Contable General Empresarial y este plan que ahorita estamos utilizando es el mismo Plan Contable Empresarial, pero actualizado. Por ahí se dice versión 2019. Lo que pasa que de 2010 hasta ahorita, la base son los principios contables que son NIC, pero el Plan Contable General revisado, que era de 2009 hacia atrás, su base no eran las NIC, su base eran los principios contables, pero eran los principios contables tradicionales, es decir, ente, evaluación al costo, moneda común denominador. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos el Plan Contable General revisado, compramos mercadería y poníamos, ¿cuánto compramos mercadería? 10.000, ponla 20, los 10.000. Pero ahora no, ahora compramos una mercadería, pon 10.000, hoy un ratito, ¿estás seguro que te va a generar beneficio económico? ¿Estás seguro? Nosotros hemos visto ahorita este año que hemos tenido pues problemas, que tenía que traer mercadería de Ica, mercadería de Huancayo, y se acuerdan que en febrero la mercadería se quedaba en Chosica, se quedaba en Ica, y esa mercadería se malograba. La factura estaba pagada 10.000, entonces yo no voy a poner la cuenta 20, 10.000, hago un inventario y obvio pues que esa mercadería se ha malogrado financieramente. De repente la papaya se malogró, la naranja, la lechuga se malogró, entonces ya no vale 10.000, ahora vale, supongamos 7.000 y los 3.000 lo he perdido. Entonces, ¿por qué tengo que hacer? Porque la NIC 2 me dice, bueno, entre el costo tienes que mostrar el valor neto realizable, lo que vas a recuperar. Mientras que en el otro no, simplemente te decía, evaluación al costo, plan contable general, revisado, se basaba en los principios tradicionales. Ahora no, ahora tienes que hacerlo de acuerdo a estas nuevas normativas, que son nuestros principios contables, que son las NIC. Interesante, ¿no? Claro, anteriormente las multas se registraban en la 6.5, claro, ahora se registra en la 6.4, todo, la multa con intereses, todo, es correcto, ¿no? Y se paga pues 40 la día. Entonces, pero hay que tener cuidado acá, como yo le decía, no aplicar el plan contable, es una resolución de SUNAT, entonces el Código Tributario. Y ahora van a ver aquí, hay un casito por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tomas en cuenta esta información, cuáles son los principios contables, aparece, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, y en la cual te dice, el directorio debe proporcionar al accionista público información fidedigna, o sea, veraz. ¿Y cómo vas a presentar esa información veraz de la situación económica, legal, financiera? Legal es pues que estés inscrito en el registro público, porque estamos hablando de sociedad. Económica, que realmente tenga tu utilidad financiera o PR financiera. Y financiera, que tengas tus activos pasivos y patrimonio, pero real. ¿Y cómo haces ello? Acá te dice el artículo 23, y ahí está para esa pregunta que están haciendo. Tienes que haberlo preparado y presentado de acuerdo a principios contables. Oiga, fácil, el principio contable es ente, moneda común y innovador. No, viene el Consejo Normativo de Contabilidad y te dice que los principios para nuestro país Perú, son las NICs, lo que ahora es NIC, pero con la condición que tiene que estar oficializada, es decir, publicado en el peruano. Y resulta pues que estas NIC versión 2020 salieron publicadas en peruano el 17 de julio del año 2020, y todas esas NIC están colgadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Es más, inclusive el 10 de septiembre de 2020, algunas NIC versión 2020 también han sido modificadas, entonces uno tiene que estar siempre actualizándose, ¿no es cierto? Entonces, esos son los principios contables. Entonces,
Ese es el modelo que nosotros hemos adoptado en el Perú y es obligatorio. Tenemos primero que reconocer, oye, eres un activo, pasivo y patrimonio, medir, tú vales tanto, presentar, ¿eres activo corriente o eres activo no corriente, o eres pasivo corriente o no corriente? Revelar, oye, esta mercadería lo has comprado cash o en consignación, ¿ves? Ese es revelar, ¿no? Entonces, es el modelo. Una vez que ya vemos el modelo contable, venimos, plan contable, un favor, ¿qué cuenta eres activo, qué cuenta eres pasivo? Y a uno lo pone, ¿no? Pues el modelo contable. Entonces, y aquí viene un ejemplo. Hace 2 semanas fue el Día de la Madre, y ustedes mismos se habrán dado cuenta que la mayoría fue a comprar a Plaza B, a Toto, usaba Falabella, Ripley, y la mayoría fue a comprar. No todos pagaron cash, la mayoría pagaron a crédito. Inclusive yo compré una tablet y le dije 12 cuotas. Ahora viene. Entonces, es más, ya me dieron mi boleta, me dieron mi factura, y yo lo voy a pagar de 12 cuotas. Entonces, esa empresa me va a tener, supongamos, cuenta por cobrar, supongamos 10.000, que no me va a cobrar ahorita, sino me va a cobrar mayo del 2022 o del 2023, porque hay algunos que pusieron 18 cuotas, 24. Entonces, esos 10.000 a futuro, el 2022-23 serán 10.000. ¿Y hoy día cuánto es? ¿Verdad? Por eso te dice, tú tienes que poner tu contabilidad. Esos 10.000 lo vas a cobrar el 2022, el 2023, si le has dado 24 cuotas. ¿Y hoy día cuánto es? El valor futuro tienes que traerlo al valor presente. De repente hoy día es 7. 10.000 será dentro de un año o 2 años. Entonces, esos son los intereses financieros que después se convierten en ingresos financieros para ti. Y encima todavía, ¿estás seguro que todos te van a pagar? Ese es otro. Entonces, tienes que hacer una estimación de una cobranza dudosa por el tema de la pandemia. No todos te van a pagar. No es que no quisieran pagar, ¿no? Porque acá te está diciendo, ¿no? Hay un riesgo alto que no te van a poder pagar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y esto recién ha salido el 5 de abril, y Aerogestión, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Inclusive de muchas actividades que todavía están cerradas. Entonces, de eso se trata. O sea, tú tienes que aplicar las NIC y de acuerdo a ello ya vas manejando el plan contable. No es ponerlo así nomás, ¿no? Entonces, ¿qué te va a dar esa información financiera? Para toma de decisiones financieras te va a dar una información de calidad, ¿correcto? Y aquí está. Vamos a hacer un cuadro comparativo de cómo es la NIC, aplicando las NIC. Ahí tienes tu activo, tienes tu pasivo y patrimonio, y aquí tienes, por ejemplo, algo que le vea más la atención, por ejemplo acá. Los accionistas de la empresa aumentan el capital, emiten 9.000 acciones, son 3 socios y un socio debe. O sea, quiere decir que 2 socios han pagado sus 6.000 soles y uno debe 3.000. Entonces, cuando tú haces tu contabilidad, ¿cómo va a aparecer acá? Va a aparecer así. Miren, para que se den cuenta. En tu contabilidad va a aparecer así. Cuenta por cobrar accionistas, 9.000, ¿ves? 9.000. Pero ya te pagaron 6. Entonces en caja entró 6. ¿Y qué va a pasar? Un socio va a deber, pues 3.000. Entonces cuando haces tu balance, un socio cuando haces tu balance, aquí está. Cuando haces tu balance, aquí quiero ver el balance. Aquí está. Cuando haces tu balance, si tú no aplicas NIC, va a aparecer aquí el accionista cuenta por cobrar los 3.000. Pero si tú aplicas NIC, no va a aparecer nada en tu activo. Oye, ¿por qué no va a aparecer nada? Porque esa cuenta por cobrar accionista no genera beneficio económico futuro. ¿O acaso nosotros decimos, señores, acá tengo un accionista que me debe 3.000? ¿Cuánto me dan? Como si fuera una mercadería. Entonces te dice bien claro, el concepto de activo tiene que generar beneficio económico. Y el plan contable te dice, y eso por eso le decía, es importante el plan contable. El plan contable general empresarial tiene 2 partes. Una parte dinámica, cargar, abonar, y la otra parte de presentación. Entonces, cuando tú ves la parte de presentación del plan contable, te dice, para efecto de presentación, estos 3.000 de acá, sácalo y muéstralo
restando tu capital. Miren, ahí están los 6.000. Entonces, de cuadrar, va a cuadrar. Entonces, ahora yo pregunto, ¿cuál estado financiero te va a servir a ti para tomar decisiones? ¿Este que aparece los 3.000 o este que no aparece como activo 3.000? Entonces, este es base NIC, ¿ves? De cuadrar, cuadra. Y por eso es que te dice, tienes que mostrar en base NIC y aplicar el plan contable general, dos partes. Parte dinámica y la parte de presentación. Por eso que ustedes observen que cuando ven el plan contable general empresarial, dice cuenta 10 y abajito dice NIC. Cuenta 11, abajito dice NIC. Eso es para que tú veas cómo se presenta. O sea, no es como lo están haciendo cargo y abono. Es más, ayer estaba conversando con unos amigos y me decían por Zoom, me decían, Jaime, yo he presentado mi balance de comprobación cuadro, todo ok, y ya presenté mi declaración jurada de impuesto a la renta anual, el 2021, lo presenté en marzo de abril, ya lo presenté. Yo le digo, ¿y cómo lo he presentado? Igualito como salió mi balance de comprobación. Y un ratito, pero en tu balance de comprobación aparece el saldo de la 10, aparece el saldo de la 12. No entiendo. Supongamos, saldo de la 12, cuenta por cobrar. ¿Cuánto te ha quedado? 400.000. Y es por cobrar. Y tú tienes por cobrar a 1 año o 2 años. Mira, Jaime, la verdad que tengo por cobrar una parte 1 año y la otra parte otro año. ¿Y por qué has puesto todo como activo corriente? Entonces has tenido que ver una parte corriente y otra parte no corriente, ¿ves? Eso se llama presentación. Por eso que la norma te dice preparar y presentar. Y hay que tener mucho cuidado porque eso el plan contable lo indica, ¿ves? Entonces, en base a ello, te vas a tomar decisiones financieras fiables y confiables, ¿ves? Fiables y confiables. Muy bien, para terminar, esta es una pincelada, como se dice, pero ya tienen la idea. Más adelante a los participantes que van a seguir el curso de plan contable que empezamos la otra semana, que van a ser 4 días, que vamos a manejar Excel, vamos a desarrollar monografías en Excel, empresa comercial, industrial y de servicio, las 3 empresas, ¿no? Y el plan contable completito hasta hacer los estados financieros. Entonces van a ver ustedes que es totalmente diferente. Manejando el concepto tributario y manejando el concepto financiero. Es una revolución total en la contabilidad. Para terminar, estas cuentas del sector servicio es muy importante porque las cuentas de cierre contable te lo dice el plan contable y separa. Dice, las cuentas de cierre contable son los números 8, pero hay una condición, que si tú tienes una empresa comercial, utiliza la cuenta 80, margen comercial. Pero si tienes una empresa industrial o de servicios, utiliza la cuenta 81, ¿ves? Entonces, eso es para que cierre. Muy buena pregunta, dice, ¿mediante qué NIC ese préstamo del accionista va al capital? Muy buena pregunta. Lo que pasa, no es que va al capital, ¿se acuerdan que hace un momento decíamos, los estados financieros se preparan y presentan? Entonces, como el marco conceptual te dice, ¿qué es un activo? Todo aquello que genera beneficio económico. Entonces, aparece la cuenta 14, que es el plan contable, esa es la norma. Cuenta por cobrar accionista, te sale a favor. Entonces, en la misma norma, que te dice el mismo plan contable que es para preparar y presentar, te dice, para efecto de presentación, la cuenta por cobrar al accionista se presenta restando el capital. Se presenta, no estás haciendo un asiento contable, ni tampoco tienes que comunicar al registro público. No, simplemente es un tema de presentación. Ese es para una pregunta que hicieron. ¿No? Interesante. Por eso es muy importante que hay que analizar el plan contable. Este plan contable modificado es bueno porque va más allá de lo que era de 2010 a 2019. Ahora detalla más cómo se prepara. Para preparar es cargar y abonar. Y te dicen cada uno cómo se presenta. ¿Ves? Que no es lo mismo de preparar. En presentar ya no haces asientos contables. Simplemente reclasificas, excluyes, compensas. Eso se llama presentación. Y esa es la norma que te da el plan contable. Muy bien, para terminar, para que ingrese.
el otro expositor, entonces estaba comentando que diferenciar entre empresa comercial es la cuenta 80 para cerrar tu contabilidad. Y si eres empresa industrial y de servicios, tienes que utilizar la cuenta 81. Pero, ¿por qué vas a utilizar esas cuentas? Porque con esas cuentas 8, cierras en realidad todas las cuentas del estado de resultados, lo que antes era estado de ganancia y pérdida. Es decir, cierra las 70, cierra las 6, cierra las 9, cierra las 7, 9, cierra, porque el estado de resultado o estado de ganancia y pérdida no pasa al otro año. Al momento de cerrar, ¿qué va a pasar? Va a aparecer tu cuenta 89, resultado del ejercicio, y esa cuenta 89, al cerrar, lo envías a la 59 y sale tu balance final que va a servir para aperturar el otro año. No se apertura con cuentas de resultado o lo que antes era estado de ganancias y pérdidas. A eso se refiere cuando uno hace cierre contable. Cierras todas las cuentas de ganancias o pérdidas o del estado de resultados. Entonces, al momento de cerrar, aparece la cuenta 89. Pues. Y entonces, esa 89, ¿qué pasa? También se elimina y lo mandas a la 59 y ya está listo tu balance final. Y con eso cierras, ¿ves? Interesante. Y con eso aperturas tu año 2021, ¿ves? Interesante. Muy bien, estimados amigos y amigas, espero tenerlos próximamente en el curso de Plan Contable Empresarial, o si no, curso de NIF que dictamos, varios expositores, y dejo con ustedes al colega Freddy Yaqui para que haga la exposición, la segunda parte. Muchas gracias, buenas noches, cuídense. Adelante, Freddy. Buenas noches, Jaime, muchas gracias. Interesante la exposición, como siempre. Buenas noches, colegas. Voy a presentar el día de hoy un tema interesante, un tema más que nada de conceptualización, de profundizar un poco el conocimiento en este tipo de discusiones, que es típico dentro de lo que es los cursos que hacemos en el CICE de la Universidad Ricardo Palma. Me toca conversar con ustedes este tema sobre el Plan Contable General Empresarial 2019 y su relación con las NIF. Y es un tema que, como Jaime ha venido resaltando, es todo un cambio de paradigma contable, el modelo contable de nuestro país, en el cual se ha decidido convertirnos en un país NIF, y los planes contables del año previo, el Plan Contable General Empresarial anterior y el Plan Contable General 2019, han venido profundizando este modelo de llevarnos a ser un país NIF, un país que pueda tener mayor calidad de información financiera. En ese escenario, en este esfuerzo, debemos reconocer que esto no es gratuito, no es por un tema de moda, es por el convencimiento que se puede tener de la necesidad de tener que desarrollar este tema para efecto de mejorar la calidad de la información financiera que se produce en nuestro país. Vamos dando un paso atrás y preguntándonos por qué es importante la contabilidad financiera, esta contabilidad basada en las normas internacionales de información financiera, esta contabilidad que es la que es de propósito general, sobre la cual las empresas toman decisiones, las stakeholders de las compañías toman decisiones. Y la importancia es múltiple, ¿no? Muchos stakeholders, muchos intereses sobre esta información producida por las empresas, sobre la calidad de esta información financiera. Y nosotros tenemos en eso, entonces, una necesidad de que la contabilidad debe generar y comunicar información válida para que pueda ser utilizada por estos stakeholders, ¿no? Importante poder establecer cuál es la utilidad o la pérdida del ejercicio. No podemos esperar hasta la liquidación final del negocio, que es la forma donde yo podría establecer cuál es el resultado final de esta compañía. No, hay que hacer cortes intermedios. ¿Cómo hacer esos cortes intermedios? ¿Cómo hacerla de la mejor calidad posible? ¿Cómo tomar las mejores decisiones para poder establecer los activos, pasivos, ingresos, gastos, las pérdidas que pudieran haberse dado, que tendrían que reconocerse? Es lo que lleva a la necesidad de tener una información basada en un estándar de alta calidad como el que tenemos nosotros. Y
para que esta información sea de alta calidad. Se espera que esta información sea pues útil, confiable, siempre es provisional, siempre es el mejor estimado posible a la mejor información que se pueda tener a una fecha de corte. Siempre existe la posibilidad de que estos estimados cambien en el transcurso de los meses antes de tener un estado financiero terminado. Ahí aparecen las normas que nos permiten hacer las correcciones sobre los sucesos o los hechos que se producen después del periodo que se informa, a ver si se ajustan o no se ajustan. Pero siempre es la calidad de esta información, que no es solamente un tema cualitativo de percepción, sino es un tema del apego a los estándares de alta calidad, lo que hace que sea necesario que tengamos una focalización, un cuidado especial en este tema de la contabilidad, porque finalmente sobre la información que produzca la contabilidad, sobre la información financiera que produzca la calidad, se tomarán decisiones. Y allí su socio de todos los años, ¿no? La administración tributaria, la que querrá verificar esta contabilidad para efectos de ver la liquidación de los impuestos, la que querrá estar basándose en la opinión, basándose en la auditabilidad de la compañía, la misma que es una función sobre la calidad de la contabilidad, sobre la calidad de los registros contables, como bien ha mencionado Jaime, que ustedes ven el interés de la administración de querer tener una contabilidad soportada de alta calidad con esta RS 234 del 2006, que marcó dos cosas totalmente claras, ¿no? La obligación de mantener los sets vigentes en el Perú, con lo cual era un endoso completo a las normas internacionales de información financiera aprobado por el Consejo Normativo, y con una regulación mínima sobre el contenido de los libros y registros contables, tratando de que exista una teneduría de alta calidad. Y esa teneduría de alta calidad se refuerza pues, con los libros electrónicos, los comprantes de pago electrónicos, y esta regulación que se les exige cumplir para efecto de poder tener una base auditable sobre la cual poder hacer la revisión de la liquidación de impuestos. Miren cómo las cosas se van juntando, ¿no? Como no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares del mundo, hay un proceso de presión sobre los contribuyentes, sobre los productores de información financiera, sobre las empresas que preparan información financiera para llegarles a un tema de calidad de información. Y esta presión viene de muchas fuentes: la administración tributaria, los reguladores de los mercados de valores, los reguladores contables, como en el caso peruano, y está promovido por un esfuerzo de conjunto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que desde los últimos años han venido presionando y presionando a nivel de todo el mundo para que se mejoren los estándares de calidad. Hay un informe, el informe ROSC, sobre el cumplimiento de estándares de calidad de auditoría de contabilidad, que fue publicado golpe del año 2006, fue liberado, aunque el informe es un poco previo, donde se hace un diagnóstico de el estado de la contabilidad y la auditoría en el Perú. Este informe ROS se repite en muchos países de la región de América Latina y del Caribe y profundiza y enfatiza la necesidad de tener información para que los inversionistas, los stakeholders puedan confiar en las empresas y que la economía pueda ser desarrollada. Por eso es tanta la presión sobre la contabilidad. Por eso es tanta la presión hacia el uso de estos estándares financieros de alta calidad, para que se pueda tener información que pueda ser útil, para que pueda tenerse información que sea de propósito general, que permita tomar decisiones, que los inversionistas puedan confiar en la compañía, que los proveedores puedan darle los créditos. Esa es la importancia, ¿no?, de este esfuerzo mundial en el cual Perú es una parte adicional, y como vamos a conversar dentro de poco, todo el marco legal peruano tiende a presionar a las empresas a mejorar esta calidad de su información contable. Bien, una pregunta que uno debe hacerse es: ¿y cómo se produce la información contable? ¿Cómo se produce esta información de alta calidad, ¿no? Y ahí viene algo que normalmente no nos enseñan en las universidades. Al menos cuando yo estudié contabilidad 1000 años atrás, no me enseñaron cómo se podía desarrollar un sistema contable. Es algo que fui aprendiendo por ensayo y error, y que sin embargo ahora me da gusto que a los colegas en muchas universidades hay cursos sobre cómo construir un sistema contable, cómo diseñar un sistema contable, cómo hacer funcionar o optimizar un sistema contable. Y eso es algo súper útil, ¿no? Y un sistema contable se conceptualiza como una serie de tareas y registro de una entidad, por medio de las cuales, estoy leyendo esta definición textual, procesan sus transacciones de modo a mantener sus registros financieros, ¿no? Estos sistemas identifican, agrupan, analizan, calculan, clasifican, registran y resumen las transacciones de la entidad y presentan información al respecto.
No debe entenderse que el sistema contable es solamente el ERP, su software que ustedes pueden usar de contabilidad, el aspecto de teneduría. Miren que el sistema como conjunto, como los procedimientos, como los manuales, como las políticas contables, permiten identificar, analizar transacciones. Y no es un análisis como me enseñaron a mí. Cuando a mí me enseñaban a hacer contabilidad, me decían, yo soy hijo del plan contable general revisado, así de viejo soy, a mí me enseñaron con el plan contable general revisado y era 60-40-42. Nunca me explicaron en mi época que estaba yo generando una cuenta de transición, que en realidad ese era por un tema de teneduría, esa era la Biblia, y después de la 2061 para el almacenamiento, y 69 a la 20, era teneduría básica. No lo que nosotros necesitamos ahora, no lo que los nuevos retos de la contabilidad les exijan a ustedes y por el cual nosotros necesitamos conocer un poco más, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace falta, un sistema contable, un sistema que tiene una serie de elementos. Estos sistemas contables permiten hacer todo esto, miren, desde operaciones que pueden ser rutinarias o no rutinarias, que son agregadas y trabajadas. Bueno, una vez que yo tomo la decisión en la aplicación de la NIF 15 de cómo reconocer un ingreso, pues todas las operaciones similares van a ser tratadas igual. Pero de cuando en vez aparecen operaciones que ya no son rutinarias, que son nuevas operaciones que hace la compañía, o por tanto, por un cambio de una norma contable. Por ejemplo, cuando fue incorporada la NIF 15, se tuvo que reevaluar todas las compañías, sus políticas de reconocimiento y medición de los ingresos, para seguir estos 5 pasos para identificar la operación, o la NIF 16, sobre lo que son los contratos de arrendamiento, arrendamientos en general, que distinguió o eliminó ya la distinción entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Esas operaciones, estos cambios obligan que ustedes como contadores hagan este esfuerzo de reevaluar, de analizar, de ver la política, de ver si es correcta, incorrecta, consistente, inconsistente, y eso es solo no rutinario, ¿no? Es lo que es la parte más vital quizás de las operaciones o del trabajo que puede tener un contador, ¿no? El primer esfuerzo, la identificación de todas las operaciones y definir cómo se van a tratar de acuerdo al marco que les corresponda, ni full o ni MIPES. Ese es el modelo peruano. Y después estar atento a estos cambios. Después la parte normal sigue correcta, ¿no? Estas transacciones, una vez identificadas, analizadas, pues se registran, se pasan a sus registros principales, a sus registros auxiliares, al libro, y entra todo este proceso que ya conocemos nosotros de procesamiento de la información, de un libro mayor, de un balance de comprobación. En los ERPs esto es automático, instantáneo, más demoran ustedes en registro que el sistema en procesar la información y presentar los estados financieros que ustedes hayan definido, los que ustedes requieran, los que ustedes hayan trabajado desde el momento 1, desde el momento que hicieron el registro contable. Y esta información después es analizada por los diferentes stakeholders de la compañía, la gerencia, ustedes mismos, y ese es el trabajo de contabilidad, ¿no? Parece un trabajo totalmente pasivo, pero no lo es, porque el kit del asunto no es la teoría. El kit del asunto, el problema de la contabilidad del siglo XXI es el análisis de la operación y el registro adecuado. Toda norma contable tiene una estructura básica, que es el alcance, ¿no? Las reglas para reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, las revelaciones que tienen que hacerse, pero este proceso de reconocimiento de la transacción, en las cuales las normas contables nos ayudan para la mayor parte de las operaciones que ustedes pueden tener en su compañía, no es un proceso pasivo. Es un proceso que tiene que ser muy meditado. Ya Jaime les está advirtiendo, no es mantener el mismo plan de cuentas y pensar que la teneduría es el análisis de las transacciones. No es así, ¿no? Hay que hacer el trabajo. Después, insisto, una vez que ustedes hacen el primera vez el análisis y tienen claro cuál es la forma como hacer la operación, quizás después se vuelve un tema monótono, quizás después es permanente. No significa que esto sea siempre así, no significa que esto no va a cambiar. Las normas contables tienen un proceso de evaluación de un cambio dinámico, de mejora continua. No son normas legales, son normas que se generan por consenso para mostrar de mejor forma, con una mayor calidad, la información. Y hay un proceso de convergencia mundial hacia normas de alta calidad, que es lo que hace que esto no sea un proceso estático, es un proceso dinámico y que uno tiene que aprender la metodología de cómo evaluar los cambios, entender las normas para después no desfasarse, ¿no? De cuando en vez regresar y recuperar esto con un proceso de formación normal, con un proceso de formación de la típica de actualización, o profundizar los conocimientos, si es que no nos enseñaron. En mi época, por ejemplo, a mí no me enseñaron las NIF, los aprendí después en la práctica.
Es algo que ustedes tienen que mantener porque la educación continua es básica para mantenernos actualizados y poder prestar buenos servicios profesionales. Insisto, entonces lo importante acá es preguntarse si ustedes, en todas las transacciones, ustedes analizan y registran bien. En mi práctica, en mi experiencia como auditor, suelo encontrar o solía encontrar que muchos colegas no sabían muy bien lo que estaban haciendo y gran parte de las observaciones que se podía encontrar estaban vinculadas justamente a este error en el reconocimiento y medición de transacciones, ¿no? Más allá de la contingencia tributaria, ustedes están jugando la calidad de la información financiera, la calificación probablemente de sus estados financieros, ¿no? Si es que son auditados, pero a pesar de que el tema tributario no es importante, acuérdense que la administración tributaria es respetuosa. Cuando los va a auditar, va a mirar el set que les corresponde aplicar, ni full ni MIPES, y cualquier desvío que tenga consecuencia tributaria la va a ajustar, ¿no? Aunque no ustedes puedan cuestionar la competencia de la administración tributaria para hacer eso, es que no hay discusión para eso. La administración tributaria, el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial tienen totalmente claro que a falta de una norma contable, la aplicación, perdón, de norma tributaria, la aplicación de las normas contables es válida. Y a veces, ¿no? Ustedes al reconocer mal financieramente una operación están generando una liquidación incorrecta de impuestos. Por eso es que yo les resalto, insisto otra vez, el análisis, el registro es lo que ustedes tienen que garantizar que se haga bien. El análisis de la transacción, porque esa es la labor privativa de ustedes como contador. Y el registro, el tema de la supervisión eventualmente, y el tema del monitoreo de las cosas que se están haciendo como consecuencia de aplicación de estas normas. Cuando hablamos de la parte de registro, entramos a una parte que pareciera pues que es teoría pura y que no hay nada detrás, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar de que yo agarro mi plan contable, lo descargo de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, del subsite de lo que es el Consejo Normativo de Contabilidad, y ahí está. Y yo hago la transición y no tiene ningún efecto, es súper sencillo. Y otra vez, el Plan Contable General Empresarial, la versión anterior y la versión vigente, ya tenían una fuerte orientación hacia las NIF. Somos, hasta donde yo sé, uno de los pocos países de Latinoamérica, por no decir el único que he investigado, que tiene en su plan de cuentas, en el modelo de desarrollo de los planes de cuentas como es el peruano, una referencia directa a las normas que son aplicables. Y eso no es una casualidad, es un esfuerzo deliberado del Consejo Normativo de Contabilidad por mejorar la calidad de la información contable. O sea, más claro, el agua. O sea, les estamos diciendo desde el Consejo Normativo de Contabilidad, soy consejero del Consejo Normativo de Contabilidad, necesitamos que mejoren la calidad de su información contable. Este plan de cuentas, que es el plan estándar que se aprueba desde el Consejo Normativo, no viene solo. No solamente son los códigos, no solamente son divisionarias, cuentas, subcuentas. Eso no es relevante. O sea, no es que no sea importante, ayuda, pero no es lo único, ¿no? Hay que agregarle a eso la aplicación de las normas internacionales de información financiera, que son el set que el Perú ha decidido de hace muchos años desarrollar. Y entonces, cuando yo les hago esa pregunta de cómo se registran las operaciones, la respuesta es simple, ¿no? Son los planes de cuentas. Pero no entiendan el plan de cuentas, insisto, como un catálogo de cuentas, ¿no? No es eso, es mucho más que eso, no lo subestimen. La gente piensa que es algo muy simple, que no hay que pensarlo mucho. No es del todo cierto, ¿no? O sea, tiene una parte que es, si quieren ustedes, muy reiterativa, pero detrás de eso hay bastante ciencia, ¿no? ¿Qué son los planes de cuentas? Bueno, es un listado que presenta las cuentas que ustedes necesitan para registrar hechos contables, ¿no? Y hay una ordenación sistemática de esta información, ¿no? Y esta ordenación sistemática permite reconocer de manera rápida, ¿no? Lo que nosotros queremos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, por diferente tipo, la clasificación básica necesaria para poder entender de forma correcta un libro de contabilidad. Entonces, cuando ustedes usan un plan de cuentas, y este plan de cuentas es uniforme a un sector económico, a un sector de contribuyentes, ustedes pueden tener la capacidad de leer un libro de cualquier contribuyente, de cualquier empresario, y lo van a entender lo mismo. Hay diferencias entre los planes de cuentas, ya hablé de los sectores, el sistema financiero, bancario, FP, tiene su propio plan de cuentas, pero para los demás, el plan contable general empresarial es el estándar, ¿no? Hay algunos ajustes para algunas actividades, pero ese es el estándar, ese es lo que está autorizado para ser utilizado, ¿no? Y cada una de estas cuentas se codifica.
pero se codifica justamente para facilitar el procesamiento de la información, pensando en una contabilidad manual o una contabilidad basada en ERP. Es irrelevante. Lo que busca esta clasificación es facilitar este proceso de comprensión, de identificación. Estoy en el sistema financiero, hay la clase 1, activos, clase 2, pasivos, clase 3, patrimonio. ¿No? Así de simple, o sea, todos los contadores de una actividad en particular estaríamos en condiciones de poder entender de qué está pasando en un estado financiero, qué hay en esa clasificación, cómo leerla, ¿no? Y un plan de cuentas no es solamente el plan de cuentas, ¿no? Esa es la base. Ustedes lo tienen que tropicalizar, tienen que hacer su propio manual de cuentas. Y aquí es donde la mayoría de los colegas no lo hacen, ¿no? La empresa es muy pequeña, no justifica. Bueno, es una decisión. Pero en teoría, y para empresas medianas y grandes, se vuelve una necesidad tener ese manual de cuentas como un documento en el cual se utiliza de referencia para que cualquier persona que vaya al área contable sepa por qué se hace de tal o cual forma una transacción, cuáles son las cuentas involucradas, cuáles son los procesos utilizados por la empresa para poder procesar información. Ustedes como contadores en la práctica saben que a veces ustedes están condicionados por el software de contabilidad que ustedes han comprado. Está bien, pero eso no quita que ustedes no tengan claras estas equivalencias. Hay empresas inclusive que son subsidiarias de otras compañías y pueden usar una doble contabilidad, doble moneda, lo que fuera. Cuanto más todavía para poder tener un manual de cuentas y tener claro todos los procesos que se van a hacer. Bueno, y esta necesidad de plan de cuentas, ¿es mundial? Sí, es mundial. En todos los lados funciona. Algunos países son más libres que otros. Nosotros somos un país altamente regulado. Tenemos un modelo de un plan de cuentas que se es autorizado, en este caso, por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? En otros países son las juntas de contadores, los colegios de contadores. En otros lados se queda libre. Pero no es una libertad absoluta y lo importante es que toda esta información se agrega. Y por eso es importante de que se estandarice. Y normalmente los países, la mayor parte de los países, están en los modelos en los cuales o es un organismo central como el Perú, o son los colegios profesionales de contadores los que definen los que son los planes de cuentas nacionales, ¿no? Y eso es la buena práctica internacional. Nosotros estamos en un modelo muy regulado en el cual es el Consejo Normativo quien les está aprobando su plan de cuentas para propósito general. Listo. ¿Qué requisitos tiene que tener un plan de cuentas? Bueno, tiene que tener homogeneidad, ¿no? O sea, no pueden ustedes cambiar cada semana. Y miren los cambios que ha habido en nuestros planes de cuenta. Vamos a ver la historia de los últimos años. Han sido muy estables, muy estables. Han durado una gran cantidad de tiempo. No se cambia cada semana, se cambia cada bastante tiempo. Van a ver los antecedentes más antiguos que he podido rastrear. Van a ver nuestra influencia europea en los modelos de los planes de cuenta peruanos. Y esto es así. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse, ¿no? Esta homogeneidad para que el procesamiento sea igual. Y cuando hay un cambio radical, tiene que explicarse a nivel de teneduría qué es lo que ha pasado y si son impactos mayores que generan un tema de cambio de política de contabilidad, como cuando ha habido un tema de NIF, inclusive tienen que ser revelados, explicados o hacer hasta reajustes retroactivos cuando corresponden, ¿no? Un plan de cuenta tiene que también ser íntegro. Significa que debe tener todo lo que ustedes tienen que tener. Probablemente mi amigo Jaime me dirá, oye, mi compañía no utilizo instrumentos financieros. Perfecto. Entonces no uses, pues, no crees en tu manual de cuentas no jales las cuentas que están correspondiendo pues estos instrumentos financieros, ¿no? Si ustedes no manejan híbridos, si ustedes no manejan cosas extrañas, entonces no tiene que estar en su manual de cuentas. Pero sí, si es que sí, tiene que estar. Y como el plan tiene una intencionalidad de ser general para ser adaptado, pues entonces lo tiene, ¿no? Ahora, hay entidades que tienen necesidades mucho más fuertes, donde tienen que ser complementadas, pero sirve para la mayor parte de los contribuyentes, para la mayor parte de las empresas, y esa es la intención que se tuvo siempre desde el inicio, ¿no? El tema de la sistematicidad, ¿no? El orden que tiene que tener, ¿no? Y también la flexibilidad para que ustedes puedan agregar las cuentas conforme vayan haciendo operaciones diferentes a las que tenían o probablemente los negocios los lleven a otras cosas. Hay un desfase. Si ustedes son empresas que hacen algunas transacciones de economía digital medias extrañas o algunos negocios que no están totalmente entendidos todavía, pero que tienen ustedes que registrar, pues tienen que tener la flexibilidad de agregar las cuentas que ustedes necesitan para eso, ¿no? Y este plan de cuentas, además, tiene que ser esta sistematicidad,
lo obliga al tema de registro ordenado de datos, ¿no? Con la finalidad de que ustedes puedan, otra vez, insisto, ajustarlo a sus necesidades, ¿no? Eso es lo mínimo que debe tener un plan de cuentas. Y en mi opinión personal, que alguna vez hemos debatido este tema con Jaime, estamos de acuerdo que lo tiene. Reúne todos estos requisitos, ¿no? Y esa fue la intención y el objetivo final se ha mantenido y se ha logrado, creo yo. Acá aparecen los antecedentes, ¿no? La poco de historia sobre estos planes de cuentas y su evolución. Bueno, yo solamente he podido encontrar hasta el del año 73. Más atrás, aparentemente, teníamos un plan de cuentas en el año 57, ¿no? Que fue el que creó las primeras 10 grandes cuentas, ¿no? Que ustedes conocen, activos, pasivos, ¿no? El tema de la clase 1, clase 2, la clase 0, hasta la clase 9 como cuenta de explotación. Pero es este plan de cuentas del año 73 el que mejora las cosas, ¿no? Y ese plan de cuentas se llamó Plan Contable General solamente. En el año 84, y ese fue el plan que a mí me enseñaron en la universidad cuando estaba estudiando, se modifica y encontramos al Plan Contable General revisado, ¿no? Otra vez tenía una fuerte influencia de este modelo contable general de Francia del año 82, y lo que hizo principalmente fue mejorar la diferenciación entre lo que eran los activos, los pasivos y las cuentas de patrimonio. Principalmente había una gran necesidad de mejorar este tema de los pasivos y las cuentas patrimoniales. De ahí se focalizó este cambio. Entonces, los colegas que son más mayores que yo, que deben haber conocido desde el año 73, se encontraron con esta modificación en el año 84. En mi práctica profesional, que empezó a finales del año 93, yo empecé con el Plan Contable General revisado. Y este Plan Contable General revisado nos ha acompañado, miren, hasta el año 2011. En el 2008 se promulga el nuevo Plan Contable General Empresarial, pero siempre en nuestro país pues nos encanta dilatar las cosas, ¿no? Se dilató, se dilató, se dilató, hasta que finalmente entró en vigencia en el año 2011. Es el primer plan de cuentas en Latinoamérica que le hace esta referencia directa a las normas internacionales de información financiera. El Consejo Normativo de Contabilidad en el año 2017, en una reunión para evaluar el impacto que se tenía sobre el Plan Contable General Empresarial y la necesidad de actualizarlo, porque vuelvo a decir, los planes no son las tablas de la Biblia, que no se van a cambiar los 10 mandamientos, ¿no? Son dinámicos, se mueven conforme tienen que moverse, como se desarrolla la economía. Se vio la necesidad de hacer el ajuste, la actualización, y se vio la necesidad también de profundizar el modelo de aplicación de las NIF en el Perú, y se pidió al consultor a cargo de ese proyecto que haga una propuesta que también incorporase a las normas internacionales de información financiera. Este fue pedido de la universidad, fue pedido de la Junta de Decanos, que canalizó esta petición al Consejo Normativo. Lo discutimos y nos pareció perfectamente válido ir en esa línea de mejorar el tema de contabilidad en el Perú. Y así se hizo. Y esa es la versión del año 2019 que fue aprobada pues como regalo del Día de los Contadores, ¿no? Ahí Jaime a veces preguntándose si fue un regalo o fue un castigo. Yo digo, bueno, se demoró, debió haber salido un poco antes quizás, pero lo importante es de que salió un plan con una tendencia a mejorar esta calidad de la información financiera, a seguir siendo un ladrillo, yo no diría ni siquiera un ladrillo, sino la piedra angular hacia partir de la cual se llama la atención a los colegas contadores para que tengan cuidado sobre esto, para que se concienticen en la necesidad de hacer información, de preparar información financiera de alta calidad. Bien, esto es la historia del plan contable. Esta es la historia de por qué tiene el tema de las NIF. Ahora les voy a contar un poquito de la historia de por qué se necesitan estos principios de contabilidad generalmente aceptados de alta calidad. Bien hacía Jaime en hacer una distinción entre los principios de contabilidad generales, que ya todos ustedes manejan, y estos principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Estos GAP. Nosotros tenemos los Peruvian GAP. Los Peruvian GAP es un nombre bonito, ¿no? Son los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, pero no son NIF. Y lo que me enseñaron a mí era Peruvian GAP. A mí no me enseñaron NIF. A mí me enseñaron decisiones que habían tomado los colegas antes que yo, en los cuales se habían puesto de acuerdo en cómo presentar la información. Y funcionaron relativamente bien, pero no son los mejores posibles, no eran los de la mejor calidad posible. No permiten que se logre este objetivo de que los estados financieros cumplan con todas estas características cualitativas exigidas, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado demanda? ¿Qué es lo que la sociedad demanda, ¿no? Si yo no uso unos principios de contabilidad generalmente aceptados de alta calidad,
¿no? Yo no voy a lograr que los estados financieros peruanos sean comprensibles a nivel mundial, que se esté colocando toda la información relevante en de la compañía, que esta información fiable, no puedo asegurar la comparabilidad, no puedo estar mostrando este equilibrio entre la información relevante y fiable que tengo que tomar. Los estados financieros son para toma de decisiones, no son para tema histórico. No se preparan una vez al año para que la SUNAT esté feliz con su declaración de renta sustentada. La SUNAT es un usuario más. Los estados financieros se preparan para los inversionistas, para la gerencia, tienen que ser oportunos. Y esa oportunidad genera la necesidad de tomar decisiones correctas sobre el tema, ¿no? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que se busca en la contabilidad? La mejor imagen posible, ¿no? La mejor imagen. La contabilidad habla de imagen fiel, es un concepto muy alto, de muy alto complicación de obtener a veces, si quieren, ¿no? Pero eso es lo que se busca. ¿Por qué les digo que a veces es complicado obtener? Porque depende de la complejidad de sus compañías. Hay operaciones muy complejas, ¿no? Hay incertidumbres en algunas operaciones. Acuérdense este tema, el escándalo de los bonos basura del año 2008 que creó esta crisis mundial. ¿Qué pasaba? No se entendía bien un tipo de instrumento, ¿no? Los bonos subprime, no los entendía bien. No sabían valorarlos adecuadamente y por eso se generó todo este problema financiero, ¿no? Entonces, miren la importancia de tener esto como un proceso dinámico de mejora continua. O sea, a eso apuntan los principios de contabilidad generalmente aceptados y el estándar al cual queremos llegar nosotros. Cada país, hace hasta unos 60, 50 años, tenía sus propios principios de contabilidad, ¿no? Acá algunos colegas de Big Four se burlan que auditaban el periodo previo al obligatorio uso de la NIF en el Perú y dicen, me iba a la empresa A y eran principios contables de la empresa A. Me iba a la empresa B y bueno, y era como era de influencia francesa, tenía que acostumbrarme a sus principios, o el americano, tal, o teníamos que hacer tal, o cual cosa. No había uniformidad. Y cuando se propone este proyecto de que sean las IASB, las normas, perdón, las IFRS del IASB, el set uniforme de mayor aceptación que logró este consenso, se mostraba un caso típico, ¿no? Y era un caso en el cual mostraban los estados financieros de Telefónica de España, de la matriz, usando los principios de contabilidad de varias compañías, de varios países, perdón, los americanos, los NIF, y se veía que había una alta variabilidad porque algunos principios eran más laxos que otros, otros eran más estrictos que otros, y entonces no había realmente una uniformidad. Y si ustedes son inversionistas, ustedes quieren saber realmente qué pasa. No quieren colocar $1.000.000 de inversión en una compañía para que la semana siguiente les digan, ups, me equivoqué, cambié de principio, ahora ya no tengo una utilidad de $1.000.000, sino tengo una pérdida de 20, bueno, ya pues perdiste conmigo. No, así no funciona. Y por eso es que los países empezaron a cada vez desarrollar sets de mejor calidad y finalmente quedaron dos grandes contendores en este tema, ¿no? El tema de los emisores de las IFRS, el IASB, y los emisores de las normas americanas, de los Just Gaps, que era el FAST, ¿no? Por un tema de facilidad, de simplicidad, de mayor consenso, el estándar mundial elegido ha sido el de las IASB, el de las IFRS, perdón, del IASB, y empezó un proceso de convergencia entre los emisores de las FAS y los emisores de la IFRS que ha ido avanzando de a poco, no al ritmo esperado. Se esperaría que ya a estas alturas del partido hubiera convergencia, pero miren las señales. A nivel de todas las empresas en el mundo que cotizan en bolsa, todas usan las normas del IASB, las IFRS. En nuestro caso, por ejemplo, es de forzoso cumplimiento que todas las empresas que cotizan en bolsa supervisadas por la SMB, inclusive tienen que llevar las NIF full online, o sea, ni bien lo aprueba los emisores del IASB, las NIF, en automático están obligados a cogerlos. Acá en el Perú todavía hace falta que el Consejo Normativo los estudie y los apruebe, pero para los emisores, ¿no? Para las empresas que cotizan en bolsa, que han emitido títulos de deuda, en automático tienen que hacerlo. ¿Y hacia cuál? Hacia las normas IFRS, a las NIF. Y eso es un estándar. Todas las empresas están haciendo eso a nivel mundial. Los reguladores se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar desde el año 2005. Perú entró en el año 2010 a este modelo. En el 2012 fue forzoso la utilización para las empresas y les hicieron hacer una transición forzosa para irse a este modelo de las NIF full que les corresponde por el tamaño, ¿no?
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Perú, les guste o no, es un país NIF y la contabilidad de nuestro país se basa en las NIF. Pero no somos el único país. Acá el IASB ha sido muy fuerte, ¿no? Muy activo en este proceso de llevar a las empresas a llevar, a usar su set de normas. Y miren solamente América Latina y el Caribe. Ahí hay un informe del año 2008. Es el último informe publicado sobre el tema del avance, pero ustedes pueden ingresar a la página web del IASB. En la siguiente lámina hay una dirección electrónica y ustedes pueden ver cuál es el avance a la fecha. Pero excepto Estados Unidos y Bolivia, que en el año 2018 todavía se resistía, pero que ahora también ya está ingresando a este tema, todos somos territorio de las NIF, ¿no? Todos somos países que estamos usando las IFRS. Esos son los datos que se tienen. Y a nivel mundial hay una gran utilización de las IFRS. Entonces, es muy fuerte la utilización de las IFRS en el mundo. ¿Qué más debo saber, no? ¿Cómo va Latinoamérica? Acá están los 4 países que son similares a con los cuales, perdón, formamos parte de la Alianza del Pacífico, que tenemos fuertes lazos de integración. ¿Y qué encontramos? Bueno, México permite y lo requiere para las empresas públicas, ¿no? Y lo tiene para todas las empresas extranjeras que están listadas, lo utiliza. ¿Y cómo está Perú? Perú lo tiene para casi todos, ¿no? Lo está requiriendo para todas las empresas públicas, ¿no? Es de aplicación optativa, entre comillas, para las demás. Pero como vamos a ver dentro de un momento, es optativo ni tanto, porque acá en el Perú es uno de los pocos países en el mundo que ha hecho un corte y ha dicho, de aquí para arriba son ni full, de aquí para abajo ni para pymes. Colombia está igual que Perú, ¿no? Los exige y para las empresas públicas domésticas tienen sus propias reglas de cómo tienen que hacerlo. Ellos no han definido, por ejemplo, los parámetros de ingreso como parámetro de referencia como tiene Perú. Y Chile, igual que nosotros, también tiene la obligación de utilización para las públicas, admite la utilización de las NIF para pymes, ¿no? Y les exige, igual que nosotros, a todas las empresas extranjeras, ¿no? Que lleven, cuando cotizan en bolsa, estas normas internacionales de información financiera. Ese es el estatus de los 4 países que formamos la Alianza del Pacífico. Es un estatus similar. Ustedes pueden ir mirando los países a nivel de la región de América Latina y el Caribe, a nivel mundial, y van a ver que la penetración de esto en el repositorio que tienen ustedes acá relacionado, está link de arriba, es ifrs.org, y acá es el uso de los IFRS, los estándares IFRS por jurisdicción. Pueden hacer esta búsqueda por todos los países y van a ver que hay esta mundialización, si quieren ustedes, de este set de normas de las IFRS. ¿Y qué más pasa en Perú? Que es algo que es diferente a lo que se tiene en otros países, el corte, ¿no? En el año 2010, el Perú tomó la decisión de hacer un corte y definir quiénes son empresas que deben llevar las NIFUL y quienes no están obligadas a llevar NIFUL. Y bueno, ese corte fue pues 3.000 UITs, ¿no? 3.000 UITs es más inclusive de los montos de 2.300, que es lo que definen para efectos laborales a las medianas y pequeñas empresas, perdón. Pero ese es el corte que tomó Perú, 3.000 UITs, ¿no? Con el tipo de cambio, perdón, con la UIT vigente en cada año, ese es el corte. Y entonces, por exclusión, si ustedes tienen más de 3.000 UITs, en automático, ¿no? 3.000 UITs hacia arriba, NIFUL. Y 3.000 UITs hacia abajo, optativo, el uso de las NIF-PYMEs. En teoría, debería ser forzoso, pero entendiendo que aquí en el Perú hay empresas, entidades más pequeñas que forman grupos empresariales o que sin ser parte de un grupo empresarial local puede ser extranjero y su matriz pudiera estar llevando las IFRS por un tema de simplificarles la vida, se decidió que pudiera hacerse este tema de utilización voluntaria, ¿no? Y ese es el modelo peruano. Bien, ese era todo lo que yo quería compartirles el día de hoy. La idea de esta presentación principalmente era mostrarles la importancia que tiene este plan contable general empresarial en el funcionamiento de sus temas contables, era mostrarles la importancia que puede tener en nuestro país esta utilización de las normas contables para el procesamiento de la información contable y no sé, si hay alguna pregunta que pudiéramos hacer antes de acabar y darle paso a Jaime para cancelar la sesión, encantado de poder absolverlos. Y si no, creo que nos hemos pasado un poquito, las disculpas del caso por haber tomado unos minutos más, y estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Quedo a la espera de sus preguntas. Y si no hay ninguna, entonces, Jaime, te cedo la palabra nuevamente.
creo que los colegas ya están con ganas de ir a tomar un café para seguir con el trabajo de más tarde. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados amigos, por haber estado en este bonito e interesante evento. Y bueno, acá dicen, Frey, ¿y qué pasa si no aplica las NIF? ¿Hay multa o no hay multa? No sé si puedes, antes de cerrar. Perfecto. La pregunta es depende. Las multas pueden ser emitidas por la Superintendencia de Mercado de Valores para las empresas que están bajo su control, ¿no? En el tema tributario, como les digo, eventualmente pueden generar consecuencias, contingencias, pero no los va a multar la Administración Tributaria por no llevar las IFRS, pero sí va a hacerles la corrección adecuada, ¿no? Pero hay esta infracción de no llevar los libros en forma y condiciones, y ahí la referencia es a las normas que estén vigentes, ¿no? Y allí eventualmente algún problema de tenedoría del libro podría tener una consecuencia. Hablo en condicional porque hasta que yo conozca, la administración ha preferido mantener eso solamente en su esfera administrativo-tributaria, ¿no? Muy bien, estimados amigos, muchas gracias. Y con nosotros será hasta una nueva oportunidad y los invitamos nuevamente a los nuevos cursos y especializaciones que estamos dictando, como el curso de plan contable que inicia esta semana, el curso de tributación, el curso de, la especialización de analista financiero, especialización NIF que también tenemos. Muchas gracias, cuídense mucho y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches.